Y siempre me llamó la atención lo que Jesús decía, dejó dicho en su palabra, dejó manifestado en su palabra. Y me llevó tiempo entender qué quiso decir Jesús cuando dijo: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Hallará fe Jesús cuando venga a buscar a sus hijos? ¿Hallará fe Jesús hoy en la iglesia? Es la pregunta. ¿Hallará fe Jesús cuando venga a buscar a su iglesia en nuestras vidas? ¿Hallará fe Jesús si en este momento viniera? ¿Hallará fe en sus vidas? ¿Hallará fe? Qué pregunta, ¿no? Si Jesús viniera, ¿hallará fe en nuestras vidas? Quizás muchos sabemos lo que puede llegar a tener una idea vaga de lo que es la fe, ¿no es cierto? ¿Y qué es la fe? ¿Y qué mejor lo que dice en Hebreos 11 del 1 al 3? Hebreos 11, 1 al 3, y que nos da a conocer lo que es la fe. Dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos del universo y no del mono, sino de la palabra de Dios. Es por fe. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese que en estos tiempos hay con respecto a la fe, hay ciertos pensamientos, hay ciertas doctrinas que se han metido en la iglesia. Ciertos principios humanos, filosóficos, que a veces desconocemos y leemos un solo versículo, por ejemplo, el versículo que leíamos, el 1, y después la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos tomamos de ese versículo y hacemos una masa, ¿sí? ¿Vieron la masa que hace a veces mamá con otras cosas? Metemos y queda hermosa, un hermoso pan, bien levantadito, una pizza. Pero esa cosa que es otra cosa que no es lo que quiere decir la Biblia, que es la fe. Entonces interpretamos por otras cosas que han dado vuelta por ahí, que nos viene bien, que son pensamientos de hombres, que son parecidos a lo que dice acá, y lo largamos. Y esos son principios de metafísica. Los principios de metafísica son principios humanos, son principios de hombre, de filosofías humanas creados por el hombre. ¿Y qué llevaron al hombre a formar esos principios metafísicos que hace aproximadamente 100 años que se vienen metiendo, ¿sí?, en la iglesia? Pero no es que existan hace 100 años, sino que existen antes de Cristo, ¿sí?, en el tiempo de los filósofos, ¿sí?, que era Platón, todo ese tipo, Sócrates, esos filósofos que quizás muchos no han sentido nombrar. Entonces, ese tipo de filosofía ha transcurrido durante años, se ha perfeccionado, y hoy tenemos un montón de pensamientos, y eso lo hemos ido mezclando en lo que es la enseñanza bíblica.
¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el pensamiento, la esencia del pensamiento humano? De esa doctrina metafísica, sin entrar en detalle, el fin es el bienestar del hombre. ¿Quién no quiere estar bien? Yo quiero estar bien. Todos queremos estar bien por naturaleza. Siempre el hombre ha querido estar bien, siempre ha querido mejorar su calidad de vida, siempre ha querido mejorar a través de las generaciones. Por eso el querer estar bien y el querer mejorar nos ha llevado a este nivel de comodidad, de poder disfrutar un ventilador que hace 100 años ni siquiera teníamos luz, o un aire acondicionado. Entonces, por naturaleza siempre queremos estar bien. No es que siempre existió ese ventilador, ¿no? Antes ni siquiera luz había. Para los que son más chicos, los que somos más grandes, ya sabemos que antes nos abanicábamos con él, y teníamos los músculos así, las mujeres, de tanto darle el abanico. Hoy tenemos un aire acondicionado que todavía no lo tenemos, pero tenemos un ventilador. Entonces siempre el principio del querer estar bien, del querer resolver los problemas de la vida con principios de hombre, siempre ha existido. Hemos metido métodos de hombre, ¿sí?, usando pensamientos, no sé si lo han escuchado, que es un pensamiento positivo. Hoy se escucha mucho de que uno tiene que ser positivo, que uno tiene que enfrentar la vida siendo positivo, que me tengo que levantar a la mañana, me tengo que mirar en el espejo y que soy lindo, soy hermoso, y todo un tipo de pensamiento en el orden natural, social, que es común. Y ese tipo de pensamiento, tratando de que uno cree una realidad de vida ficticia. Pero siempre, ¿cuál es el fin? Queriendo estar bien, queriendo resolver, tratando de evitar situaciones difíciles. No quiero estar mal, no quiero sufrir. Entonces, quiero estar bien y alcanzar una vida positiva. Y ese pensamiento, en general, sin entrar en profundidad de dónde viene la metafísica y cuáles son los grandes exponentes, ese pensamiento en general se nos ha ido mezclando con cierto tipo de lo que Jesús quiso decir, de lo que los apóstoles quisieron decir. Ahora vamos a ver, el pensamiento bíblico se ha ido mezclando. Y fíjese que todo ese tipo de pensamiento lo encontramos en todo lo que es, han escuchado el budismo, han escuchado el hinduismo, han escuchado lo que es la nueva era, el control mental, el positivismo, y un montón de religiones orientales, aún el yoga, y un montón de religiones orientales que han adaptado ese principio, que es el de querer estar bien. Entonces, es muy común, y en estos tiempos aún más, en estos tiempos de apostasía porque es un tiempo donde se está diluyendo la verdad del Evangelio y le estamos mezclando, porque ya la harina parece que nos ha cansado. Entonces tenemos que mezclarle un poquito de levadura, y esa levadura son los principios de hombre. Entonces entro a mezclar lo que es la metafísica con lo que es este principio en el cual hablamos, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entramos en un pensamiento fantástico. Un pensamiento fantástico, ustedes chicos que conocen y ven y saben de lo que es la televisión, sobre todo hoy que está siendo muy avanzada y con el tema de la tecnología, ustedes lo pueden disfrutar, ¿sí? En nuestros tiempos no existía esa cosa. Y ese pensamiento fantástico está. Porque hoy miramos los dibujitos animados y las chicas vuelan, viven en el país de la maravilla, la estrellita, el color y la fantasía. Y ese pensamiento fantástico, ¿sí?, sobre todo a las chicas les gusta mucho, el príncipe azul y todas esas cosas, después lo queremos trasladar a la realidad. Y a veces de la realidad entramos y lo mezclamos con
un pensamiento bíblico, ¿sí? Y ese mismo pensamiento filosófico mezclado con lo que es el pensamiento, en este caso lo que es el tema de la fe, es lo que más de una vez hemos escuchado con el tema de cierta doctrina, que es el reclámelo, el declárelo, pídalo y que lo va a recibir. Ese tipo de oraciones, el cual nosotros hemos escuchado y nos han enseñado, a veces sin conocer, sin entender, el cual nosotros entramos en un sistema de oración que no nos damos cuenta. Y ahora vamos a ver. Reclámelo por fe. Pídalo por fe. Declárelo por fe. Y lo va a recibir por fe. Quiero que lea 2 Timoteo 4, antes de seguir y volvemos. Un poquito antes, 2 Timoteo 4. Mire lo que nos dice. Yo les hablé de un tiempo donde hay enseñanzas que se están mezclando, enseñanzas del mundo, levadura que se está mezclando con el trigo, con la harina pura. Y miren lo que dice la advertencia: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es una advertencia de los tiempos que habrán de venir. Esta palabra hace 2000 años que se dijo y se viene cumpliendo. Y en estos últimos tiempos, más que nunca. Fíjese que años atrás yo recuerdo que cuando uno le presentaba a Cristo y le decía, busque una iglesia. Hoy yo no le digo que busque una iglesia. Busque una iglesia de sana doctrina. Mire cómo tenemos que estar hoy, llevar adelante el Evangelio de una manera cautelosa por los tiempos que estamos viviendo. Y fíjese que la consecuencia de esas malas enseñanzas que se nos han metido, y sobre todo con el tema de la fe, que eso hace, porque nuestra vida es de fe. Entonces, oramos y estamos y nos han enseñado, declárelo, proclámelo y pídalo, que lo va a recibir ya que lo va a tener. Y el tema son las consecuencias. El tendal de hermanos fuera de la iglesia. Pero tendales, a pala podemos juntar los hermanos que hoy están fuera de la iglesia, que se han apartado por las malas enseñanzas. ¿Por qué? Porque se sienten frustrados. Por las malas enseñanzas, por las exigencias que se nos ha impuesto a nosotros, y a su vez nosotros en la relación a Dios entramos en una relación de exigencia. En una relación donde entramos a exigirle y a demandarle a Dios. ¿Y eso qué produce con el tiempo? Frustración. Porque nos han enseñado cierto tipo de enseñanza que las ponemos en práctica y llega un momento, ¿y ahora qué pasa? No veo los efectos de mis oraciones, de mis largas horas de oraciones. ¿Qué pasó? Y fíjese que todo este tipo de enseñanzas que hoy viene a paso agigantado es una ola que viene sobre la iglesia moderna en este tiempo.
ese tipo de enseñanza sobre todo eso, lo que es el declárelo, el proclámelo, recíbalo ahora, y empezamos en una movida de exigencias a Dios, de demandarle cosas y exigirlas porque tu palabra dice y acá dice y vos me tenés que dar. Fíjese qué lástima que este evangelio que hoy vivimos, que no lo haya vivido Jabes, por ejemplo, hace 3000 años atrás. Pero qué cosa que Jabes, Dios manifestó para que nosotros entendamos la oración de Jabes. Sencilla, un versículo, pero lo que significa esa oración. ¿Y qué decía Jabes? Oh Señor, si tú me bendijeras, si tú ensancharas mi camino, si tu mano estuviera en mi vida y me guardaras de tu mano, de todo mal. O si tú me bendijeras. No se escucha esa oración, ¿no? Hoy no se escucha. O si tú me bendijeras, decía Jabes. O como dice Habacuc en 3:17, cuando dice, aunque la higuera no me florezca, aunque la higuera no me dé fruto, aunque no tenga para comer higo, aunque no haya fruto de otro árbol, aunque falte el fruto del olivo, aunque no haya las vacas en el corral, aunque no estén las ovejas, aunque lo que labré no me dé la cosecha, a pesar de todo, ¿qué dice? Yo voy a seguir alabando a Jehová. Vemos cómo Dios manifiesta en estos hombres su espíritu humilde en la relación con Él. Y fíjese lo que dijo Jesús en la oración maestra para que podamos ver. Lo afirmó Él. Padre nuestro, hágase tu voluntad en mi vida. Así como lo es en los cielos, lo sea en mi vida. Hágase tu voluntad, Señor. Mire la oración de la que hacía Jesús. Aún cuando Jesús estaba antes de morir, Señor, si puede pasar esta copa de mí. La actitud ante Dios de humildad. En Hebreos 11:1, cuando hablamos de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Y yo espero tantas cosas que me van a venir. Al menos quiero un montón. Y tengo la certeza que muchas cosas van a venir. Pero la gran pregunta, lo que yo creo que va a venir, y acá es el tema, ¿es lo que Dios quiere para mí? ¿O es lo que yo quiero? Y ahí es donde entramos, el tema de la frustración y el tema de dar a exigencias, pedir y exigirle a Dios cosas que yo quiero y que a mí me parece, y yo puedo tener la mejor intención, porque pueden a los ojos humanos ser muy buenas intenciones lo que le estoy pidiendo. El tema es lo que Dios quiere. Por eso, cuando uno dice que es la certeza de lo que se espera, la fe. Pero cuando uno tiene certeza de lo que yo espero, tengo que entender como hijo de Dios que lo que yo estoy esperando es el bien de Dios para mí. No de que yo le voy a imponer cosas a Dios, sino de lo que la certeza que yo espero es que sé que Dios está en mi vida, que sus ojos dice que están puestos en sus hijos, que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Pero no que yo le voy a imponer cosas a Dios. Entonces, como yo le voy a imponer cosas a Dios, ¿y viejo, para cuándo? Mirá que
¿Me entienden? Cuando a veces entendemos las cosas de una manera equivocada. Yo puedo tener la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve, porque tengo que entender como hijo de Dios que Dios está en el asunto de lo que yo le estoy pidiendo, porque Él lo escucha, Él lo ve, Él ve mi vida, Él lo escucha, sabe lo que quiero, lo que pido, mi necesidad, mi dolor, mi tristeza, mi angustia, hasta el novio que le pido. Pero el tema está cuando yo tengo la convicción y la certeza que no veo lo que ha de venir, es porque mi confianza está en que Dios va a cumplir mi deseo. Pero eso no quiere decir que me va a dar lo que yo quiero. Entonces, cuando nosotros pensamos y cambiamos y entendemos lo que Dios está queriendo decir, les puedo garantizar que no va a haber frustración en su vida. Porque entendemos que Dios está en todo. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, Dios está ahí. Se trata de lo que Dios quiere, no de lo que yo quiero, de lo que yo le voy a imponer a Dios. Aunque los resultados no sean como yo quería. Porque en los hombres de la Biblia, fíjense que el capítulo 11 es la vitrina o el exhibidor de los grandes hombres que Dios pone como hombres de fe. Y da el nombre de ellos, y uno de ellos es Abraham. Y fíjense lo que dice en el mismo capítulo, versículo 39. Y todos ellos, los que nombraron, uno de ellos es Abraham. Y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, fueron hombres de fe, porque fueron hombres de fe, Dios lo permitió que estuvieran acá. ¿Qué dice? Mediante la fe recibieron ¿qué cosa? ¿Lo prometido? No recibieron lo prometido. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, aunque vivieron una vida de fe, no recibieron lo prometido. ¿Y entonces? No recibieron lo prometido. Es tremendo. A pesar de todo, a pesar de que vivieron una vida de fe, no recibieron lo prometido. Fíjese que Abraham, un hombre de 75 años, ahí en Hebreos, un hombre de 75 años, en Hebreo 1.8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjese que nada que ver con el concepto de fe que nosotros tenemos, de pedir, reclamar, declarar. Eso no es fe. Eso es un reclamo que yo le estoy haciendo a Dios, pero eso no es fe. No es una oración de fe. Fíjese, lo dice, salió Abraham, obedeció al llamado. Y fíjese que para que tengamos presente la vida de este hombre, porque Dios presenta a Abraham, un hombre de fe, para que nosotros sigamos a ese hombre de fe. Y fíjese que dice que primero, ¿qué cosa? Fue llamado. Dios llamó a cada uno de nosotros, a ustedes chicos, a los mayores, a todos nos llamó a Dios. Yo no lo llamé ni lo busqué a Dios, sino que Dios me buscó a mí. El mismo principio espiritual está vigente hasta el día de hoy, porque en Dios no hay cambio, en Dios no hay variación. Dios siempre fue igual. Dios siempre fue el interesado en nosotros, siempre Dios nos ha buscado. A mí me buscó de temprana edad. A mí me llamó cuando era adolescente, era joven.
Después tuvo unas consecuencias por no escuchar el llamado, por no obedecer lo que Él me pidió, tuve consecuencias. Y fueron tremendas. Y hasta el día de hoy pago las consecuencias. Pero siempre Dios fue el que me llamó. Por el amor y la misericordia, Dios llamó. Y ese mismo principio que se cumplió en Abraham se cumple en nosotros. Fíjense que primero dice que fue llamado y obedeció. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. La obediencia. La obediencia. Esa es nuestra función. La obediencia a Dios. La obediencia de Abraham. Aunque no fue una obediencia, vamos a ver después a través del tiempo, que no es una obediencia completa. Porque se equivocó. Se equivocó arrancando nada más su vida, desde el llamado. Y fíjese que primeramente Dios es el que llama. Desde el momento, desde que allí en el paraíso, en el Edén, estaba Adán y Eva, el primer momento, Dios siempre fue el interesado, el aparecerse, el que dio, el que cuidó, el que protegió. Y a pesar de todo eso, de la rebeldía, de la desobediencia, siempre Dios estuvo ahí cuidando. Se tuvieron que bancar las consecuencias, pero siempre Dios está ahí, porque siempre Dios es el interesado en su creación. Siempre Dios es el primero que está interesado en cada uno de nosotros. Y Dios espera. ¿Qué hacemos con ese llamado en nuestras vidas? Dice en Mateo 22:14, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero son muy poquitos los que responden a ese llamado, los que obedecen a ese llamado. Sobre todo los chicos, los adolescentes, no desperdicien el tiempo. No desperdicien el tiempo, que el tiempo no se recupera más. ¿Sí? Ser cristiano no es una simple oración. No es que yo repita una simple oración, que no está mal. No está mal que yo haga una oración de entrega. No está mal. Pero la vida del cristiano no queda en una oración. ¿Qué decía Jesús? Pasen por ¿dónde? Por la puerta angosta. Por el camino estrecho transiten. ¿Por qué? Porque hay una puerta grande. Pero en esa puerta grande es donde va la mayoría, donde pasa la mayoría, donde decide la mayoría pasar por la puerta grande. Y esa puerta grande también hay un camino grande. Y ahí van todos. Es la mayoría. Entonces Jesús dice, cuando yo hago el llamado, opten ustedes por pasar. Obedezcan el llamado. Obedezcan ese llamado y pasen por la puerta angosta. Y para que entendamos, esa puerta angosta es esa quizás simple oración que hacemos de aceptar a Cristo. Cuando nosotros pasamos por una puerta, no estamos una hora parados en el lintel de la puerta, solamente que nos pongamos a jugar. Agarramos, abrimos la puerta y la pasamos. Porque tenemos que ir a un lugar, tenemos que transitar a un lugar. Ustedes cuando salieron de su casa, pasaron la puerta de su casa y transitaron un camino para llegar acá. Y para que entendamos, esa oración de fe es transitar ese paso de la puerta, pero ahora hay que transitar ese camino. Y ese camino es tiempo, y ese tiempo es vida. La vida que cada uno de nosotros Dios nos regala cada día. Y fíjese que Dios hace el llamado a este hombre de fe, Abraham. Dice que lo llamó, siendo llamado, obedeció. Ahora, ¿obedeció a qué? ¿A lo que él quería hacer? No, cuando yo obedezco es algo que me dicen, que me imponen. ¿Y quién le puso las reglas y las normas y lo que vas a llevar adelante? Dios.
Entonces, Abraham, yo te llamo, ¿sí? Ahora hay que cumplir ciertas reglas, ciertas normas. Mire lo que dice Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Te voy a bendecir y te voy a engrandecer tu nombre y vas a ser de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire lo que Dios le prometió. Ahora, ¿qué cosa? No, porque Dios, fíjese que hoy leíamos que cuando Dios presenta a estos hombres de la fe a Abraham, dice, lo leíamos en el versículo 39 de 11, que no llegaron a ver. No llegaron, caminaron, fueron hombres de fe, pero no llegaron a ver la promesa que Dios les había hecho. Pero ellos, a pesar de todo eso, caminaron en fe, teniendo presente que Dios estaba y que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir de una manera, de otra, en sus tiempos. No sé, Él lo dijo y no sé cómo se la va a arreglar, pero Él es Dios. Y entonces, ahí viene el tema. Fíjese que Dios no es hombre para que mienta. Y lo que Dios promete, lo cumple. Y si ustedes ven la vida de Abraham, y Abraham no llegó a ver lo que hoy es Israel. No pudo ver una nación, no pudo ver millones de judíos, de hebreos, no los pudo ver. Pero él caminó en fe que la promesa iba a ser que de él, de la simiente de él, iba a haber una nación. Es una locura. Ya estoy viejito y querés que de mí una nación. Mi compañera también ya está hecho una pasita de uva y vas a ser una nación. Y fíjese que dice allí, como leíamos en Hebreos, dice que iba a ser una gran nación de ese hombre de fe. Cuando lo llamó le dijo, voy a ser una gran nación, voy a bendecirte, y esta bendición es incondicional. Voy a ser una gran nación de vos, Abraham. Y se la dijo hace 4000 años, hoy está cumplida. Ahora fíjese que cuando Dios llama a Abraham y obedeció, no fue enseguida. Cuando dio resultado la primer semillita, tuvieron que pasar 25 años. Desde el llamado, fue llamado a los 75, pasaron 25 años hasta que Dios ratificó y dijo, bueno, ahora sí. A pesar de que su obediencia no fue completa, después lo vamos a ver. Pasaron 25 años, pasó tiempo en el que Dios trató con Abraham y su esposa. Lleva tiempo, el trato de Dios es tiempo con nosotros. Y nos cuesta entender. Es algo que me cuesta entender a mí. Me cuesta esperar 20 minutos cuando voy a comprar una pizza. Prefiero ir a casa y tomarme un café con leche en vez de estar 20 minutos esperando una pizza. Nos cuesta. En este tiempo estamos tan bombardeados de la velocidad de las cosas, en que todo tiene que ser ya un teléfono, el de ayer ya es viejo, el de hoy, y estamos así. Es increíble, hasta el tiempo nos parece, ya agarramos y decimos, uy, pasaron la fiesta, uy, y sí, ya pasó enero ya.
Y ya van a empezar las clases. Y mira para atrás pero estaba contento que venían las vacaciones y ya tengo que empezar de vuelta. Y el tiempo pasa rápido. Y las exigencias son tremendas que tenemos sobre nuestras vidas. Y ese pensamiento lo tenemos con Dios. No podemos esperar. Si yo pido algo, antes que te lo pido, como me dicen a mí en el trabajo, ¿y para cuándo lo querés? Le digo, para ayer. ¿Será ni lo empecé? Y me lo estás pidiendo para ayer. Y ese pensamiento es en todos, y más acá en la gran urbe, en el campo, todavía en las afueras se tiene un poco más de paciencia, más de tiempo, se vive otra vida, un poquito más. Pero les está llegando también la presión del tiempo. Y acá en la gran ciudad la presión del tiempo la tenemos. Y esa gran presión que tenemos del tiempo la trasladamos a la relación con Dios. Entonces entramos a pedirle a Dios y entramos a meterle cosas de desesperación. Y bueno, entonces yo lo tengo que declarar. Algo que yo me lo tengo que dar. Si vos sos Dios. Fíjese si este pensamiento lo llevamos 4.000 años atrasado. Pobre su mujer, ¿no? Vieja, mirá que el Señor prometió. Así que de acá tiene que salir una gran nación. Y lleva tiempo la promesa de Dios que se cumpla. No nos gusta esperar, es algo que no nos gusta, pero es ahí cuando Dios, cuando en ese momento de esperar, que desesperamos, porque no viene, en ese momento que le pedimos algo a Dios, es ahí cuando Dios hace su mejor obra en cada uno de nosotros. Es ahí cuando Dios obra en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Cuando me veo esperar en los tiempos de Dios y no los tiempos que yo quiero. Porque mire que yo también quiero cosas. Y me veo obligado a esperar en los tiempos de Dios. Porque si no me frustro. Porque en los tiempos que yo quiero las cosas no salen. Y no van a salir nunca. Porque hasta ahora Dios nunca me lo dio en el tiempo. Y no, tampoco me dio lo que yo quise. Me dio lo que Él quiso en sus tiempos. Mi señora se ríe, ¿sabe por qué? Y en ese momento, cuando Dios trata ese caminar de la fe, ese momento de esperar que yo tengo que tener fe cada día, es cuando Dios trata con mis peticiones y me hace entender que más de una vez las peticiones que yo le hago, que yo le exijo, que yo lo declaro, lo decreto, y toda esa orden, esa ensalada, ese pensamiento de hombre, esas exigencias que yo me presento delante de Dios, Dios me hace ver que soy egoísta, que solo pienso en lo que yo quiero. Fíjese, préstese atención como oramos. Yo declaro, yo decreto, yo. El yo es el jueguito más individual que hay. Porque juega usted solo. No es partícipe de otra persona. Agarra un hilo y una bolita redonda, la sube, la baja. Pero juega usted solo. Así es el yo. Y a veces estamos con Dios de esa manera. Cuando descubro en ese tiempo que Dios trata con nuestras vidas, es ahí cuando trata con nuestra madurez y nos hace entender que si Dios me hubiese dado eso es lo que yo le pido ahora, me hubiese aplastado, porque no tengo la suficiente madurez para llevar eso que después, con el tiempo, con las circunstancias, cuando cambian las circunstancias, se sacan cosas, se ponen, se agregan, se quitan,
Si eso hubiese venido ahora, no lo hubiese disfrutado. Pero en el tiempo de Dios, no me termina siendo carga y es una bendición. Pero hay que entenderlo, hay que pasarlo en ese tiempo. Por eso, la fe es la certeza de lo que se espera, pero de lo que yo espero, de lo que yo le pido, o de lo que yo le pido y entiendo, y le digo, Señor, es tu voluntad, ¿lo querés? Señor, si tú me bendijeras, si tú me bendijeras, pero hágase tu voluntad, Señor. No lo que yo te pido, no lo que a mí me parece. Y quizás estamos en ese trato y vemos que las cosas no vienen y decimos, ¿dónde te fuiste? Se tuvo un viaje, se fue de vacaciones a las arenas blancas, se olvidó el Señor de mí. No, se fue a jugar al golf, ahora no está de vacaciones. Cuando venga, si queda alguna bendición, te la tiro. Dios no obra así. No es. Sus tiempos no son mis tiempos. Fíjese, la viuda ante el juez injusto. Y fíjese que esa parábola de la viuda ante el juez injusto, ¿cómo lo pone? Pone la viuda y un juez. Y recalca una cosa. Juez, ¿cómo? Injusto. Para que nosotros comparemos. ¿Con quién? Con el justo. ¿Quién es el justo? Si el juez injusto, por bancársela a la pesada que venía, y le pedí, y ya me tiene cansado, dice que hizo justicia, el juez injusto. Le hizo justicia. ¿Y dice que le dio lo que pidió? No. Dice que hizo justicia. Le resolvió la problemática en la cual esa persona venía su pedido y reclamándole. No dice que le dio y le cumplió los caprichos de ella. No dice que vino y le trajo el smartphone número 9 o 10, no sé, de colgado. No, dice que le trajo el celular, no sé cuál, para que podamos entender. No le cumplió los caprichos de ella, sino que le resolvió el problema. No le trajo la mejor zapatilla con luces, con bandera, con alas, No, le resolvió el tema del calzado. No le trajo la ropa de marca, no, le resolvió la ropa. ¿Entendemos eso? Y si dice que el juez injusto, y lo compara, dice juez injusto porque, para que entendamos, si es ese hombre con un corazón que ya se estaba molestando porque le estaba cada rato golpeando la puerta, le cumplió los deseos, le hizo justicia, ¿cuánto más Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto más Dios en nuestras vidas? Que es justo y que dio por amor a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuánto más Él no va a estar en el asunto de nuestras necesidades? ¿Amén? Abraham tuvo que esperar tiempo, tuvo que madurar, tuvo que pasar 25 años hasta que llegara esa bendición, a pesar de sus errores. Tuvieron que cambiar las circunstancias. Y fíjese que, mire cómo es Dios, que a través de los años, esta promesa fue hace 4.000 años, de Dios a Abraham, a pesar de que ha pasado 4.000 años, Israel, el pueblo de Dios, de la promesa, sigue en pie. Han caído imperios, han pasado por las 1000 y una, diríamos.
Un pueblo que ha pasado por el holocausto. 6 millones de judíos murieron. 6 millones. Y a pesar de todo eso, siempre la promesa de Dios estuvo vigente. ¿Y usted cree que esa promesa no está sobre nuestras vidas? ¿Sobre sus hijos? Y fíjese que, a pesar de todo, Abraham no pudo ver a esa nación, no pudo ver a ese pueblo formado como nación. Hace 4000 años fue la promesa. Recién hace 70 años, Israel es nación, es Estado, está en un lugar, volvió a un lugar. Y fíjese lo que es Israel. Israel hoy, después de 70 años de haberse formado como nación, Israel está abrazando al mundo y el mundo está abrazando a Israel, a pesar del antisemitismo que existe. Pero Israel tiene uno de los mejores, los premios Nobel de la cantidad que han salido de Israel. Ingeniería, tecnología, transforma el agua de mar en segundos, usted la puede tomar. Ese descubrimiento, esa tecnología ha sido trasladada a pueblos de África que hoy pueden disfrutar. Sos de bendición y vas a ser de bendición. Dios no ha retado a su promesa. Dios la cumple. Pero si esto hoy, parado acá, Abraham le llega, no, imposible que él pueda ver eso, sería una locura. ¿Qué me estás diciendo? Si ni siquiera mi señora puede tener hijos, ya soy viejo, y vos me estás diciendo. ¿Se da cuenta que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos? Pero los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y a veces nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestros pedidos son egoístas. ¿Cómo estamos con el tiempo? Justo. Me pasé un poquito. Te bendeciré y te engrandeceré, dice. Esa es la bendición incondicional sobre Abraham. Y fíjese que ahí en Génesis 13:2, Dios bendice a este hombre con riquezas. Dice allí en Génesis 13:2 que fue un hombre rico en ganado, en plata y en oro. Y hoy podemos ver que Dios no es que condene las riquezas, porque vemos un tremendo hombre que fue rico, como Job fue rico. El tema no son las riquezas, sino que son los corazones ante las riquezas. Lo que se genera en nuestro corazón, ese es el problema. No es el problema ni el dinero, ni el auto, ni una bonita casa con piscina, no. El tema es qué hay en el corazón. Ese es el tema. Es lo que Dios ve. A Dios no le interesa el material, a Dios le interesa el alma. Para eso murió Cristo. Para eso permitió que Cristo muriera. Para eso Dios manifestó su amor en la cruz. Por nuestros pecados, para que Él muriera y nosotros seamos salvos, nos arrepintamos y tengamos una oportunidad, un tiempo nuevo, una eternidad junto a Él. Por eso vemos que Dios bendice a Abraham, lo bendice con riquezas, te bendeciré y vas a ser de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo. Yo no quisiera estar en los zapatos de aquel que a veces habla mal de un judío. Tengamos mucho cuidado, porque es una promesa de Dios y Dios no la ha cambiado. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nos dirigimos a un pueblo judío. Aunque esté equivocado,
pero no deja de ser el pueblo escogido. La Biblia empieza con el pueblo judío y termina con el pueblo judío. Nosotros entramos en un pedacito. Tengamos presente, Dios no se olvidó de su pueblo. Sigue siendo la niña de sus ojos. ¿Sí? Métase el dedo en el ojo y lo que usted siente es cuando nosotros tocamos al pueblo judío. Tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos presente. ¿Qué sería sin el pueblo judío? Nosotros podemos disfrutar de esto, pero gracias al pueblo judío. Podemos disfrutar de la gracia gracias al pueblo judío. Podemos disfrutar a un Redentor, podemos disfrutar a Cristo gracias a ¿qué? Al pueblo judío. Si no fuera por el pueblo judío, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera por Abraham, ¿qué hubiese sido por nosotros? Cómo Dios en su promesa afectó nuestras vidas. Esa promesa que fue hace 4000 años afectó mi vida. Y Abraham caminó con esa promesa, aunque él no la vio. Él no la vio, pero se cumplió. Dios la cumplió. Él no la pudo ver, pero Dios la cumplió. Dios la cumplió, lo cumplió con mi vida, con su vida. En el momento que usted reconoce a Cristo, cumplió con esa promesa. En el cual dice, bendeciré a quienes te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Esa bendición incondicional, internacional, por llamarlo así, que abarcó afectó a nuestras vidas. Fíjese que Israel era el responsable de dar como pueblo, dar a conocer a los demás pueblos, a las demás naciones idólatras, al Dios único y verdadero. En momentos sí, momentos no, ha fracasado, Israel ha sido así, ha subido, ha bajado la relación, ha mandado sus errores, y lo mismo nos ha pasado a nosotros. Nos pasa a nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad, dar a conocer el Salvador. Y por ahí estamos bien, vamos bien y predicamos y por ahí caemos bajo el cautiverio de nuestros errores, como no fue el pueblo de Israel. Caemos bajo el cautiverio de mis equivocaciones, de mis pecados. Y ahí estamos en el proceso hasta que Dios me libera, salgo de vuelta y ahí empiezo, pues caigo de vuelta en otro cautiverio. Y ese mismo trato es el trato que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y fíjese que Dios no ha sacado su bendición sobre el pueblo de Israel. Y nosotros somos partícipes de esas bendiciones, porque fíjese que en Romanos 11, del 17 al 25, nos habla de la higuera, de la vid verdadera, que es el pueblo de Israel. Mientras que nosotros somos, ¿qué? La ramita que están injertadas ahí como iglesia. Mire cómo nos compara. Pero tengan cuidado, Tengan presente que si aún Dios no tuvo misericordia, pero se tuvieron que bajar las consecuencias por la desobediencia, no te creas, porque vos que crees que sos el hijo de Dios, Dios no te va a dejar pasar lo que vos quieras, por llamarlo así, parafraseándolo. Dios tiene presente todo. Y fíjense que, para ir terminando, gracias a esas promesas, a ese hombre de fe, gracias a que ese hombre de fe después se generó una nación que hoy es Israel, nosotros somos parte de la salvación, somos parte de la misericordia de Dios, somos parte del plan de Dios. Y fíjese que como así Dios llamó
a Abraham y obedeció, Dios nos llama a nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Hallará fe el Señor cuando nos venga a buscar? La fe no es la exigencia de lo que yo creo o me parece, sino tener presente que Dios está en todo lo que yo puedo pedir, lo que yo puedo hacer, en mis pensamientos, en lo que yo creo, necesito. Dios está presente. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos las gracias por este tiempo. Hemos transitado una puerta, Señor, con una oración, Padre. Hemos transitado quizás esa puerta y la hemos pasado rápido de una manera, Señor, que a veces ni nos damos cuenta. Pero después de esa puerta, después de esa oración, tenemos un diario caminar. Tenemos un día a día, Señor, en una relación contigo, Padre. Y así como esos grandes hombres que han sido justificados por su fe, por su confianza en ti, a pesar de que no sabían lo que les habría de venir, pero ellos vivían una vida de fe, con sus errores y sus virtudes. Así somos nosotros. Quizás con virtudes, quizás con errores, más que virtudes. Señor, tu misericordia cada día está sobre nuestras vidas, Señor. Y cada día tenemos que aprender y quizás reaprender, porque a veces nos hemos dirigido hacia ti, Señor, con soberbia, con exigencias. Mientras, Señor, nos has dejado infinidades de conceptos, de palabras sobre cómo, Señor, de cómo tenemos que dirigirnos aún en una oración. Dice tu palabra que tú miras de lejos, Señor, al soberbio. Señor, perdona, Señor, nuestra soberbia con nuestras exigencias. Señor, si tú nos bendijeras, si tú, Señor, bendijeras nuestras vidas, si tú ensancharas el camino, Señor, si tu mano estuviera en la vida de cada uno de nosotros, Padre, y nos guardaras de todo mal, aunque las cosas no salgan como yo quiero, yo pido o haya querido, Señor, con todo, Señor, te voy a seguir, te voy a alabar, te voy a adorar. Señor, te glorificamos, Señor. Ayúdanos a cada día a conocerte un poquito más, entenderte. Bendito y amado Padre, agradecidos por este tiempo, por tu palabra. Padre, de regreso a nuestros hogares, encomendamos nuestras vidas. Tu bendición, Padre. Tu bendición, Padre, sobre cada uno de nosotros. Nos encomendamos en tus manos. Si tú nos bendijeras, si tú nos bendijeras, mi amado Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Dios nos bendiga.